¿qué tal? Bienvenidos a la clase 11 de la materia de Intervención Educativa del Doctorado en Educación de la Universidad del Sureste. Hoy nos reunimos para confirmar lo profundizado en las bases conceptuales y metodológicas del diseño y evaluación de programas de intervención educativa. Un eje central en la formación doctoral que nos permite vincular la teoría y la práctica en la transformación de los contextos escolares. Esta sesión busca que comprendamos cómo los modelos de evaluación lineales y no lineales se convierten en una herramienta para analizar la pertinencia y el impacto de las acciones educativas, y cómo las tareas del proceso evaluativo nos ayudan a estructurar las investigaciones sólidas y útiles para la toma de decisiones. Esta clase representa un punto de maduración en nuestro recorrido. Ya no hablaremos solo de conceptos, sino de estos que se aplican en el diseño de programas, en la construcción de indicadores y en la interpretación de resultados que inciden directamente en la mejora de la calidad educativa. Como investigadores en formación avanzada, nuestro reto es aprender a integrar con rigor metodológico, con sensibilidad social, reconociendo la diversidad de contextos y la necesidad de propuestas equitativas. Sean ustedes bienvenidos. Comenzaremos con las bases conceptuales y cuestiones metodológicas en el diseño y evaluación de programas de intervención. Bueno, pues aquí planteamos un eje fundamental para comprender la práctica de la intervención psicosocial, la necesidad de articular la teoría y la metodología en contextos educativos y comunitarios. Como se señala en el texto, en un panorama educativo en constante evolución, la capacidad de diseñar y ejecutar acciones planificadas para mejorar los procesos de aprendizaje es más crucial que nunca. Desde esta perspectiva de la intervención psicosocial, las bases conceptuales permiten definir con claridad qué entendemos por intervención, cuáles son los objetivos y qué modelos de evaluación se aplican. Por ejemplo, un modelo lineal puede concentrarse en medir resultados inmediatos de un programa de prevención de violencia escolar, mientras que un modelo no lineal reconoce la complejidad del entorno y la interacción de múltiples factores sociales, culturales y emocionales. En cuanto a cuestiones metodológicas, podemos ver que la importancia de las tareas que articulan el proceso evaluativo constituye una definición del objeto de evaluación. La construcción de indicadores, la selección de técnicas de recolección de datos y la interpretación de resultados es un ejemplo aplicado de lo que sería un programa de intervención social y educativa en comunidades rurales. La metodología debe contemplar tanto encuestas cuantitativas como cualitativas y sobre participación escolar, como entrevistas cualitativas también que recojan la percepción de las familias. Eh, Vemos una cita que enfatiza que la intervención educativa y la psicosocial debe asumirse como una disciplina rigurosa y transformadora, capaz de responder a las necesidades reales de los sujetos y de los contextos que tenemos en cuestión. En ese sentido, el especialista en intervención psicosocial no solo diseña programas, sino que también evalúa la pertinencia y efectividad, asegurando que las acciones tengan impacto sostenible. Bueno, el diseño y la evaluación de programas de intervención requieren un equilibrio entre fundamentos conceptuales sólidos y metodologías adaptadas al contexto. Lo que vamos a obtener es garantizar que las acciones sean algo con sustento y firmes y no improvisadas, que sean parte de un proceso reflexivo y estratégico orientado a la transformación social. Bueno, ya habíamos visto en el inicio de la materia, que la intervención psicosocial, ya que ambas comparten la lógica de ser procesos planificados, sistemáticos e intencionales, orientados a transformar las realidades específicas. La intervención educativa puede definirse como el conjunto de acciones planificadas, sistemáticas e intencionales orientadas a modificar o resolver problemáticas específicas en contextos escolares y comunitarios. Desde una perspectiva psicosocial, esto implica que las acciones no son improvisadas, sino que parten de un diagnóstico previo que identifica necesidades, riesgos y fortalezas de una comunidad o grupo. Por ejemplo, en un programa de prevención de violencia escolar, el diagnóstico puede revelar altos niveles de acoso entre estudiantes. La intervención psicosocial entonces diseña talleres de habilidades socioemocionales
y estrategias de mediación de conflictos. Bueno, aquí tenemos la cita de Marchesi Martin en 1998 que dice, eh, bueno, refuerza esta idea al afirmar que la intervención educativa es un proceso intencional que pretende transformar la realidad escolar. ¿Cómo? Mediante estrategias fundamentadas en la investigación y la práctica pedagógica. En el ámbito psicosocial, esto se traduce en diseñar acciones que no solo atiendan síntomas, sino que busquen modificar las condiciones estructurales que generan la problemática, como la falta de participación familiar o la ausencia de espacios seguros de convivencia. La intervención está vinculada con la equidad y la atención a necesidades especiales, lo cual es central en la práctica psicosocial. Podríamos dar como ejemplo un programa comunitario que atiende a los adolescentes en riesgo de deserción escolar. La intervención combina el apoyo académico con acompañamiento emocional y actividades culturales, reconociendo que el aprendizaje no puede separar de las condiciones sociales. Bueno, eh, una cita que quiero mencionar es la de Rossi, Lipset y Freeman de 2004, donde enfatiza la importancia de la evaluación. La evaluación sistemática de programas es esencial para mejorar la efectividad de las políticas sociales y también las educativas. La intervención psicosocial, esto significa que no basta con implementar acciones, es necesario medir el impacto, ajustar estrategias y garantizar que realmente contribuyan a la transformación social. Bueno, la intervención educativa es un proceso intencional, fundamentado y evaluable, cuyo propósito es transformar realidades complejas mediante estrategias coherentes y contextualizadas. Bueno, hablaremos de los tipos y principios de la intervención educativa. Bueno, aquí nos va a ofrecer un marco muy útil para comprender cómo se organizan las acciones en el ámbito de la intervención educativa, ya que los principios pedagógicos aquí descritos se trasladan directamente al trabajo en comunidades y grupos vulnerables. Como señala el texto, las intervenciones pedagógicas no son acciones aisladas, sino estrategias estructuradas que responden a las necesidades específicas. En primer lugar, la intervención individualizada se relaciona con el acompañamiento cercano y personalizado. En el campo psicosocial, esto se traduce en planes de atención diseñados para personas con necesidades específicas, como adolescentes en riesgo de consumo de sustancias o mujeres víctimas de violencia. Por ejemplo, un programa puede ofrecer sesiones de orientación psicológica y tutorías académicas adaptadas a cada caso, garantizando que la respuesta sea pertinente y efectiva. La intervención grupal, al contrario, fomenta la cooperación y el aprendizaje colectivo. Este enfoque es clave para fortalecer redes de apoyo comunitario. Un ejemplo sería organizar talleres grupales de habilidades socioemocionales en una escuela donde los estudiantes aprenden a resolver conflictos y a construir relaciones saludables. Aquí, el grupo se convierte en un espacio de contención y aprendizaje compartido. La intervención preventiva es quizá la estrategia del ámbito psicosocial que busca anticiparte a los problemas antes de que se agraven. Es decir, pues va a identificar tempranamente posibles dificultades de aprendizaje antes de que se agraven. En un contexto comunitario, esto puede significar varias evaluaciones periódicas para detectar señales de depresión en jóvenes o implementar programas de sensibilización sobre violencia de género antes de que presenten casos críticos. Finalmente, el principio transversal de la individualización de la enseñanza se conecta con la idea de que toda la intervención psicosocial debe adaptarse a las necesidades reales de cada persona o grupo. No se trata de aplicar recetas generales, sino que de diseñar estrategias basadas en evidencia científica ajustadas al contexto. Bueno, la intervención educativa requiere modalidades diferenciadas, tanto individuales, grupales y sobre todo preventivas, y un principio rector de la personalización. Solo así vamos a poder lograr que las acciones tengan impacto real en la transformación de las realidades sociales y educativas, que es lo que se pretende. Bueno, si hablamos de educación inclusiva y necesidades específicas de apoyo, pues nos va a ofrecer un marco fundamental para comprender cómo la intervención psicosocial se articula dentro de los sistemas educativos, especialmente en contextos donde la diversidad y la vulnerabilidad social son evidentes.
La educación inclusiva es un proceso en el que el sistema educativo identifica las barreras que impiden el acceso y la participación y proporciona recursos para superarlas. Desde la perspectiva psicosocial y educativa, significa que la intervención no se limita solamente al aula, sino que busca transformar las condiciones sociales y emocionales que afectan el aprendizaje. Podemos mencionar un ejemplo, hagamos de cuenta, un estudiante en condiciones familiares complejas puede requerir un acompañamiento psicológico y apoyo comunitario, además de adaptaciones escolares, eh, algunas necesidades específicas de apoyo que incluyen desde discapacidades y trastornos de conducta hasta capacidades avanzadas e incorporación tardía al sistema educativo. En la intervención educativa, atender estas necesidades implica diseñar estrategias diferenciadas que reconozcan la singularidad de cada caso. Las medidas ordinarias, como actividades variadas o coordinación docente, son útiles para prevenir y compensar pequeñas dificultades sin modificar el currículo. Por ejemplo, si implementamos dinámicas grupales que fortalezcan la autoestima y la cooperación, reduciendo el riesgo de exclusión. Sin embargo, cuando estas medidas no son suficientes, requieren medidas específicas como adaptaciones curriculares significativas, flexibilidad horaria o apoyo especializado. Esto puede incluir la creación de programas de acompañamiento emocional para estudiantes con trauma o la incorporación de mediadores comunitarios que faciliten la integración escolar. El principio transversal de la inclusión es clave: garantizar que todos los estudiantes participen en igualdad de condiciones. Esto se traduce en identificar las barreras sociales y emocionales que limitan la participación y diseñar acciones para poder superarlas. Por ejemplo, un programa de inclusión puede combinar tutorías académicas con talleres de resiliencia y apoyo familiar, asegurando que cada estudiante no solo aprenda, sino que también se sienta como una parte activa de la comunidad escolar. La educación inclusiva y la intervención psicosocial son procesos complementarios. Ambos buscan reducir desigualdades, atender necesidades específicas y garantizar la equidad. La clave está en pasar de medidas generales a estrategias personalizadas, siempre con un enfoque integral que considere lo académico, lo emocional y lo social. Bien, si hablamos de intervención psicosocial, de modelos de evaluación lineal y no lineal, eh, la intervención psicosocial resulta clave entender cómo cada modelo aporta ventajas y limitaciones según el contexto. Como se escribe en 1991, emitir un juicio de valor sobre la calidad de un programa o intervención es el núcleo de la evaluación, y esto aplica tanto en educación como en programas comunitarios. El modelo lineal se caracteriza por su secuencia fija y acumulativa, con pruebas estandarizadas y una relación clara de causa-efecto. Tyler, en 1949, la resume al afirmar que la evaluación debe determinar en qué medida los objetivos educativos han sido alcanzados. Este modelo puede aplicarse, por ejemplo, en programas de prevención de adicciones, donde se mide a los participantes si redujeron su consumo tras asistir a los talleres. Su ventaja es la claridad metodológica y la comparabilidad de resultados. Sin embargo, su limitante es la rigidez, pues no siempre capta la complejidad de los factores sociales y emocionales que influyen en la conducta. Por otro lado, el modelo no lineal se basa en procesos dinámicos y flexibles, utilizando metodologías cualitativas y mixtas. Son de retroalimentación dialógica y con una orientación hacia la equidad. Stake en 1975 lo plantea así: la evaluación debe ser sensible a las múltiples realidades que configuran la experiencia educativa. En la intervención psicosocial, este modelo es especialmente pertinente en contextos vulnerables. Por ejemplo, si en un programa de inclusión escolar para jóvenes migrantes, la evaluación no se limita a medir asistencia o calificaciones, sino que incorpora entrevistas, observaciones y narrativas que reflejan la integración social y emocional, tendrá una ventaja en la pertinencia y sensibilidad del contexto, aunque presenta la dificultad de estandarizar los resultados para comparaciones más amplias. La evaluación de programas educativos o psicosociales puede abordarse desde un enfoque lineal que privilegia la medición objetiva y certificación, o desde un enfoque no lineal que reconoce la diversidad y la complejidad de las realidades sociales.
La clave está en elegir el modelo adecuado según los objetivos y el contexto de intervención, combinando el rigor metodológico con la sensibilidad social para garantizar que los resultados sean útiles y transformadores. Bueno, por último, las tareas del proceso de evaluación de programas. Bueno, pues aquí se describe de manera clara las fases necesarias para valorar la eficacia de una intervención y desde la perspectiva de la intervención educativa. Y cómo es fundamental entender que la evaluación no es un trámite administrativo, sino una herramienta de mejora continua y transformación social. Como señala Stufenfield y Schickenfield en 2007, el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil sobre el valor y el mérito de metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado constituye la esencia de evaluar. El primer paso es la definición del objeto, lo cual implica delimitar objetivos, estrategias, recursos y población. Esto puede significar precisar que un programa busca reducir la violencia intrafamiliar en una comunidad específica, estableciendo metas claras para disminuir en un 20% los reportes de agresión en un año. El segundo paso, pues, son los criterios e indicadores. Pues aquí exige formular medidas pertinentes y medibles, por ejemplo, indicadores como participación comunitaria, percepción de seguridad o asistencia de talleres que permitan evaluar si el programa realmente está generando cambios. La selección metodológica es el tercer paso, y aquí la triangulación es clave. En intervención educativa, combinar encuestas cuantitativas con entrevistas cualitativas y la observación permiten al participante garantizar una visión integral de los resultados. Bueno, una vez tenido todo eso, pues viene la parte de la recolección y sistematización, la cual subraya que la necesidad del rigor metodológico y sensibilidad ética, especialmente en poblaciones vulnerables. Por ejemplo, al trabajar con adolescentes en riesgo se debe aplicar protocolos de confidencialidad y consentimiento informado. El quinto paso, pues el análisis e interpretación. Pues una vez recolectado toda la información, pues busca explicar las causas, fortalezas y debilidades en un programa de prevención de adicciones. El análisis puede mostrar que la falta de espacios recreativos es un factor de riesgo siempre que la participación activa de líderes comunitarios sea una fortaleza. Y finalmente, el sexto paso, pues viene la parte de juicios y retroalimentación, lo cual va a implicar emitir valoraciones fundamentadas y elaboración de recomendaciones claras. Esto significa devolver la información a la comunidad y a las instituciones, proponiendo acciones concretas para ampliar la cobertura de talleres o fortalecer la combinación de servicios de la salud. La evaluación no es un requisito administrativo, es una herramienta de mejora continua, rendición de cuentas y transformación pedagógica que fortalece la equidad y la calidad educativa. Esta afirmación se traduce en que evaluar los programas es indispensable para garantizar que las acciones realmente transformen las condiciones de vida de las personas y sobre todo de las comunidades. Pues bien, hemos llegado a la parte final de esta clase, la clase 11 de la intervención educativa, y cerramos un recorrido que nos permitió profundizar en las bases conceptuales y metodológicas del diseño y evaluación de programas. Hemos reflexionado sobre los modelos lineales y no lineales de evaluación, las tareas de proceso evaluativo y la importancia de estructurar intervenciones que respondan a los diagnósticos previos y necesidades reales de los contextos escolares y comunitarios. La idea central es que debemos llevarnos es que la intervención educativa no es una improvisación, sino un proceso intencional, planificado y evaluable, cuyo propósito es transformar la realidad de las estrategias fundamentadas en la investigación y la práctica pedagógica. Como vimos, la evaluación no es un requisito administrativo, sino una herramienta de mejora continua y rendición de cuentas que fortalece la equidad y la calidad educativa. Agradezco tu compromiso y participación en esta sesión. La invitación es seguir vinculando la teoría y la práctica, aplicando sus aprendizajes en los proyectos de investigación y en tu quehacer profesional. Con ello avanzaremos hacia una educación más inclusiva, crítica y transformadora. Gracias por tu dedicación y nos encontramos en la próxima clase para continuar construyendo conocimiento y propuestas de intervención con impacto real. Espero que estés muy bien, te deseo una excelente semana. Hasta luego.